Hola queridos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Hoy compartiremos con vosotros las novedades más frescas del mundo de los famosos. Si quieres ser uno de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Estás en el lugar adecuado donde podrás acceder al instante a las últimas novedades. No olvides compartir tus comentarios con nosotros y darle a me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los comentarios. Os queremos mucho. El momento más emotivo del escenario, el momento que hizo llorar a Gökberk YLDRM. Aunque el mundo de las revistas siempre se recuerda con ceremonias deslumbrantes, atuendos elegantes y deslumbrantes desfiles por la alfombra roja, hay momentos que perduran más allá de las apariencias, momentos que conmueven, dejan huella y son inolvidables. Un momento así se vivió en la gran ceremonia de premios celebrada anoche. Gökberk YLDRM, quien subió al escenario para recibir el premio más prestigioso de la noche, reveló no solo su exitosa carrera, sino también el amor y los lazos familiares que lo unen. En los últimos minutos de la ceremonia, los ojos de Gökberk YLDRM brillaban mientras caminaba hacia el escenario bajo las luces. Tenía en la mano el premio más esperado de la noche. Sin embargo, este premio no se recibió de la forma habitual, al contrario, se entregó y dedicó a dos personas muy especiales, el hijo menor de Gökberk y la mujer especial de su vida, Cemre Arda. El silencio en la sala dio paso primero al asombro, y luego a una lluvia de aplausos. Porque el público presenciaba algo más que una ceremonia de premios. No era un espectáculo, era más que un gesto, era compartir desde el corazón. Gökberk no habló, quizá no pudo. Pero sus ojos hablaron, su postura habló. Miró primero a su hijo, luego a Cemre Arda. Todo cabía en esos pocos segundos: admiración, amor, lealtad y la calidez de la vida. Cemre no pudo contener las lágrimas. Las luces del escenario iluminaban como un fotograma de película. Pero esto no era un guión, todo era real. Había una realidad allí que se sentía aún más nítida que las lentes de las cámaras. Nadie actuaba, nadie posaba. Cada mirada, cada movimiento de mano, cada expresión facial era real. El pequeño sostenía con fuerza el premio que había recibido de su padre. El temblor de sus manos se debía a que era la primera vez que estaba ante tantas miradas. Pero su padre estaba a su lado, y Cemre Arda detrás. Gökberk le susurró al oído a su hijo, lo que decía era un secreto solo entre ellos dos. Pero esa cabecita aprobaba a su padre con entusiasmo y orgullo. Cemre tomó la mano del niño y compartió el momento con él en silencio. Puede que no dijeran nada, pero todos los presentes recibieron un mensaje. El vínculo entre Gökberk YLDRM y Cemre Arda iba más allá del amor. La relación entre ellos era demasiado profunda para caber en las pantallas y demasiado íntima para ser descrita en el escenario. Estas imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales, con miles de comentarios. Sin embargo, todos tenían algo en común: no fue un premio, sino compartir la vida. Un padre le da un premio a su hijo, y junto a él está la otra mitad de su corazón, escribió uno. Otro dijo: no era solo un premio, era el amor mismo en ese escenario. El gesto de Gökberk no era solo el éxito de un artista, sino la expresión del mundo interior de un hombre. Esta vez, la belleza de Cemre brillaba no por el maquillaje, sino por una luz que emanaba de su interior. Se paró en ese escenario con la compasión de una madre, como una amiga, como una camarada. Sobraban las palabras. Había un vínculo invisible pero sentido entre Gökberk, Cemre y su pequeño hijo. Era una unión que trascendía las etiquetas y las definiciones. Gökberk se paró en el escenario no solo como artista, sino también como ser humano. Era un hombre que no ocultaba sus sentimientos ni su corazón.
No solo le regaló ese momento a su hijo, sino que también lo compartió con Cembrearda. Quizás él también experimentó esa escena que la vida le había ofrecido en ese momento, agradeciéndole en silencio. La ceremonia continuó donde la dejó, pero la atmósfera de la sala había cambiado. Lo que quedó de esa noche no fue solo un premio, sino un recuerdo imborrable. Ese momento no cabía en las pantallas, no se reflejó plenamente en las cámaras. Pero encontró un lugar en los corazones de todos los presentes. Porque los verdaderos sentimientos encuentran su reflejo más bello en el corazón. Este premio ya no era una fachada, era un símbolo de vida. Contenía amor, esperanza y unidad. Gökberk YLDRM, Cembrearda y su hijo. 3 personas, pero como una sola alma. Cuando se abrazaron, las palabras se callaron. La cámara siguió filmando, pero lo que allí sucedió se sintió no solo con la vista, sino con el corazón. Después de la noche, la siguiente frase se compartió ampliamente en redes sociales: quien gana algo, se olvida. Pero ese momento es inolvidable. Y realmente lo fue. Porque esa noche, un hombre se jugó el corazón, una mujer mostró sus sentimientos puros y un niño vivió quizás el momento más especial de su vida. Que Cembrearda estuviera con Gökberk YLDRM en el escenario cuando le entregó el premio a su hijo no se basó en un escenario, sino en una experiencia. Y esa experiencia resonó en los corazones de todos los presentes. Esto fue mucho más que una ceremonia de premios. Porque a veces la vida se esconde en momentos como estos, en una mirada, en una sonrisa, en un apretón de mano silencioso. No olvides seguir nuestro canal para obtener la información más precisa y rápida sobre los famosos. Estimados telespectadores, permanezcan atentos para recibir las últimas noticias al instante. Cuídense, manténganse sanos, adiós.